Ahora sí lo amerita en este 4 de marzo del año 2026. Bueno, pues vamos a comenzar con una especial audiocolumna explicando algo que está ocurriendo, un fenómeno muy interesante, pero que era previsible en las redes sociales. Comenzamos con este tema y es la operación de manipulación psicológica que alguien, no decimos exactamente quién, ha lanzado para negar la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Cuál puede ser la motivación de semejante circo que está costando varios millones? Bueno, a esto se le conoce como SIOP y le llamo narco-SIOP, narco-operación de manipulación psicológica. El narcoculto idolátrico, alguien está gastando millones de pesos en desinformación, utilizando herramientas de inteligencia artificial para negar la muerte de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Número 1. La estrategia que se lleva a cabo es que se hacen videos falsos con inteligencia artificial imitando la voz de reconocidos presentadores de noticias mexicanos negando su muerte a 10 días de haber ocurrido en un operativo en Tapalpa el domingo 23 de febrero de 2026. Número 2. Se contratan youtubers y tiktokers para negar la muerte del Mencho, algunos muy agresivos insultando por todos los medios a quienes saben perfectamente que fue ejecutado. ¿Qué es lo que ocurre? El impacto que ha tenido es considerable esta campaña de desinformación, pues digamos que un 40% de las personas utilizan sus redes sociales para comunicar neciamente que dicen que el Mencho no murió, que huyó, algunos incluso creen saber a dónde huyó, dicen que a Colombia, aunque no pueden decir cómo es que saben eso, o al menos quién, que sea una fuente estimable de tener alguna fuente privilegiada, pudiera tenerlo, un contacto directo. ¿Quién te dijo eso? Bueno, eso no importa. Ellos sostienen que saben que está vivo. ¿Quiénes pueden estar interesados en negar la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho? Bueno, pues en primer lugar está el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, quien necesita distraer y dividir a la población mexicana. La CIOP genera la falsa creencia de que una persona sabe algo que no saben los demás, porque ellos son tontos y crédulos de los informes oficiales y como son informes oficiales no deben de ser tomados, no deben de ser creídos, ¿no? Eso es lo que intentan ellos aducir. Los otros piensan que saben algo que nadie más sabe porque lo vieron en una fuente tan confiable como un canal anónimo de TikTok. El engaño psicológico genera pensar a la víctima lo siguiente: la ejecución del líder criminal Mencho no es importante, porque no es verdadera. De modo que una vez dado este mal paso, se hace que la víctima ignore toda la información adicional importante que sale por primera vez a la luz, dada la ejecución del líder criminal. Es decir, para la narcopresidente lo necesario es que este tema se deje en la paz, que este tema ya no se siga tocando, que este tema ya no se siga pidiendo. Quiere matar la nota, quiere decir que esto ya es un caso que está agotado cuando este caso no está cerrado de ninguna forma. Este caso debe de abrir la caja de Pandora. Por ejemplo, Sheinbaum no quiere que se exija que se encarcele a los políticos y funcionarios que aparecen en la nómina de los narcocuadernos del Mencho que se hallaron en su casa. Principalmente la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere que se exija saber si ella ordenó asesinar al Mencho. Ya hemos pedido en reiteradas ocasiones la bitácora de vuelo que transportó al Mencho para saber si ella retrasó intencionalmente la atención médica para que muriera y obviamente silenciarlo. Le convendría silenciarlo por los 24 millones de dólares que inteligencia dice que se le entregaron a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum a través de Gerardo Fernández Noroña, quien ni siquiera está bajo investigación como debiera de ser dada esta información. En segundo lugar, también está el grupo criminal. El mismo cártel Jalisco no quiere asimilar que no son todopoderosos. No son inmortales, que su líder criminal, al cual consideraban infalible, ha sido derrotado y está muerto por órdenes del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump,
un poder millones de veces superior al cártel. Todos conocimos al gandaya de la escuela y sabemos que muchas de sus amenazas son sin sustento, que más bien es lo que pueda hacer amenazando o tratando de impresionar. En el mundo, fuera de la escuela, a gran escala, en el mundo de los adultos, los criminales hacen lo mismo. Y en el reino animal también existen las plantas y los animales que fingen ser más terribles de lo que son en realidad, o al menos presentarse como criaturas bastante extrañas o más grandes en tamaño para evitarse problemas. Pero es muchas veces una simple pantalla. Después de todo, eso le ahorra al cártel energías y gastar veneno. También, ¿no? Al igual que las criaturas, estoy hablando, al igual que la fauna y la flora, tienen esos mecanismos para defenderse o para intimidar a sus adversarios. Nemesio tenía la protección de Satán y Dios al mismo tiempo, según él, según lo que él creía, porque había logrado sobornar a ambos, tanto a Dios como al diablo, dándole 50,000 pesos en arreglos florales a San Judas, pagando miles de veladoras, pagó millones de pesos para las fiestas patronales, para las fiestas de los santos, y entonces se creó la mitología de que ese poder pues de ninguna forma podría ser derrotado, ese poder era omnímodo, ese poder no puede acabarse. La organización Cártel Jalisco pierde prestigio, porque ahora ¿quién va a querer ser parte de una organización criminal que no pudo proteger a su líder criminal? Las fuentes confiables de información también deben de desmitificar el trabajito de sicario o de informante de los cárteles, pues ya se sabe perfectamente que los pagos no son esas cuantiosas sumas de dinero. La misma libretita del Mencho pues habla de miserables 3,000 pesos, 4,000 pesos, 7,000 pesos a lo mucho para algunos funcionarios o por algunas personas que informaban. Entonces, no es el mundo de glamour que retratan las narcoseries tipo Epigmenio Ibarra de Grupo Argos. El cártel necesita del narcoculto para que personas desechables, vidas desechables, que son de niños y adolescentes analfabetas, se presten a ser halcones y sicarios, pues ellos piensan que están construyendo su futuro. Ellos piensan que conocen el escalafón y organigrama de la organización criminal y piensan que algún día serán como el señor Mencho. Pero si llegar a ser como el señor Mencho no da el poder absoluto sobre el mundo y no da la impunidad criminal y sadismo que ellos esperaban, pues entonces no es algo que sea ambicionable. La realidad de las cosas es que estas personas, niños y adolescentes, son los primeros en caer muertos. 1 entre 1000 acaso sobrevivirá y logrará ascender en la escala criminal. En primera, porque estos no fueron los pasos que siguió el Mencho. El Mencho ingresó al crimen organizado de otra forma. No es algo que vaya a explicar el día de hoy, pero sencillamente él no comenzó como niño halcón o niño sicario, ¿verdad? No ingresó a esa forma del crimen organizado. Levemente, pues puedo comentarles que él se hizo pareja de la hermana de los líderes del cártel Valencia Contreras, y eso fue lo que le permitió, ¿no?, desplegar la organización criminal. Además, el contexto en el cual él florece es protegido por Andrés Manuel López Obrador, porque los alcaldes de Tomatlán y Cabo pues eran precisamente del narcopartido de Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, que es el PRD, que hoy le dediqué precisamente una columna. En la columna pues doy los nombres incluso de estos políticos que le facilitaron al Mencho, y es lo único por lo cual él pudo hacer todos estos crímenes. Es, por ejemplo, el alcalde, perdón, de Tomatlán en aquel entonces, en 1997, era José Zárate Camarillo, del PRD de Andrés Manuel López Obrador, abanderado por López Obrador. Luego también tenemos a el alcalde de, ¿cómo se llama este municipio? Cabo, no lo encuentro. El alcalde se llamaba Alfredo Antuna Márquez, del Partido del Trabajo. De modo que si él pudo estar en la organización criminal, fue precisamente
con la ayuda de narcopolíticos. Cuidado siempre por narcopolíticos, también hay que desmitificarlo de que no era un genio criminal, tampoco el Mencho era un analfabeta, el Chapo Guzmán era un analfabeta, simplemente se convirtieron en poderosos líderes criminales porque estaban protegidos por el narcogobierno. El narcogobierno crea a narcoempresarios, crea a narcopolíticos y después, conforme le sea conveniente, los desecha acusándolos de ser los responsables de todas las operaciones criminales que no podrían ocurrir sin la complicidad del gobierno federal y sobre todo del narco ejército mexicano. Los altos mandos del narco ejército mexicano son los verdaderos capos del crimen organizado. La muerte del Mencho, sin embargo, mata una marca, mata un mito. Es una marca. Ustedes saben lo que pasa cuando a una marca le empiezan a llover denuncias de que sus productos no son buenos, ¿no? Pues se va a pique porque no está funcionando bien. Es la muerte de una marca, de un mito, un cuento de hadas satánico del poder absoluto que, pues al final, no fue del todo absoluto, no fue invencible. Pero además se acaba de destruir el prestigio de la organización criminal, lo cual afecta a su imagen y su capacidad para extorsionar mediante intimidación, mediante la generación de amenazas y terror. Más conviene que la gente piense que está vivo y que se fue a Colombia y que el cártel es tan poderoso que se está burlando de Donald Trump y que lo tienen acá engañado. No puedes engañar a alguien como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La campaña publicitaria hace quedar mal al cártel. Algo ya no funciona en la organización criminal. Te matan al líder, muestran que no es tan fuerte y entonces comienza también a rumorarse que es una organización que no es segura porque hay traiciones dentro de la organización. Quien traicionó al Mencho empezará esa narrativa a cobrar mayor fuerza. Por tanto, emitir una SIOP es para omitir todo esto. Y muchachitos analfabetas y marujas probablemente sí crean que está vivo, porque lo necesitan así. Las SIOPs tienen por objetivo llenar a la sociedad de informaciones falsas para que no puedan razonar correctamente conforme a la realidad y por tanto no actuar. Por tanto, es una especie de inmovilización mental lo que está lanzando el gobierno federal, seguramente porque de hecho veo que son muchos morenistas los que están difundiendo este rumor. Y sobre todo permite dividir a millones, que si estuvieran unidos serían un problema para el cártel y para el mismo gobierno federal, al darse cuenta que no son una mayoría, sino una minoría. Las consecuencias son fatales. Número 1, el pacto de abrazos no balazos de Andrés Manuel se rompió. Ellos dicen que no, que el pacto sigue. 2, Morena perdió a su principal operador electoral con el que ganó la presidencia Claudia Sheinbaum en 2024. Ellos dicen no, sigue ahí, seguimos siendo una misma organización. Una SIOP es una operación de manipulación psicológica que tiene efectos en la mente débil de personas no correctamente informadas y sin la suficiente capacidad crítica para verificar la información y tener un propio criterio. Una cosa es lo que yo te puedo decir, lo que te pueden decir los medios de comunicación, lo que te dice tu abuelita, lo que te dice tu tío, pero una cosa es el criterio que tú vas a tener. El criterio es la regla de oro con la cual tú vas a medir la realidad. Esa debe de estar siempre bien a la mano, debe de ser el instrumento más potente que tenga tu mente. Esa regla de oro, ese instrumento de cuantificación que tú tienes para medir la realidad, para sopesar las cosas, que también incluye desde luego cierta capacidad de intuición, cierta capacidad de instinto, si tú lo quieres. El instinto vendría a ser simplemente una versión avanzada de razonamiento automático. No es algo esotérico. Es cuando la capacidad de discernir la información te lleva a tener una automática capacidad de identificar por dónde es el camino, cuál es lo verdadero, dónde está lo falso. Eso es algo que se educa mediante el trabajo de la refinación de los sentidos y la capacidad del pensamiento crítico. Por eso esa regla conviene que no esté adulterada. Lo que pasa con los mentirosos es que al final tienen tantas reglas, tienen tantas balanzas o pesos truqueados que no son capaces de discernir adecuadamente la realidad. Y tienes a gente fracasada como el chapucerdo de Morena diciendo que
Irán había derrotado a Estados Unidos de Norteamérica militarmente. Bueno, pues si él quiere creerse sus mentiras y si hay personas que van a seguir escuchando sus mentiras cuando el pronóstico es completamente errado, ese es su problema. Pero esa regla de oro que tienes para medir el mundo siempre debe de ser acorde a la verdad, para que no te engañes y no te engañen otros. Bueno, voy a matar la SIOP. Quieren que la mate, ¿no? Por eso estás viendo el video. Número 1. Tenemos fotos del cadáver del Mencho, herido en todo el cuerpo, sobre todo en la parte inferior, por impactos de bala, completamente ensangrentado. No tenemos la bitácora de vuelo para saber si lo mató Claudia Sheinbaum, ni los videos que traen las cámaras los agentes de cómo fue el enfrentamiento. ¿Podemos exigir esa información? Seguramente que no. Lo que quiere Sheinbaum es que este asunto se apague y por eso dice, no exija nada de eso, no crea nada de eso porque él está vivo. Esa es la forma de matar la nota y de matar la atención de las personas. Número 2. El Servicio Forense de México le hizo una prueba de ADN y determinó que está muerto, que es él y que está muerto. Algunos comenzaron a decir, es que fue demasiado rápido. Te asombraría la capacidad tecnológica que tiene el gobierno cuando necesita saber algo, cuando necesita cumplir con algo. Solamente cuando se trata de los civiles, de las personas, de los ciudadanos comunes, se tardan meses o hasta años en hacer una simple prueba de ADN. Solamente para nosotros, los mortales comunes, hay ese trato corrupto e inhumano. 3. Si no le crees al Servicio Médico Forense mexicano, está el Servicio Forense de los Estados Unidos que confirma que está muerto. Y esto porque el presidente Trump no le iba a creer cualquier cosa que le dijera Claudia Sheinbaum, sobre todo considerando que es una narcopolítica. Para evitar cualquier engaño, envió a sus especialistas del FBI. 4. Si el criminal no hubiera muerto, entonces ¿para qué quemar 53 bancos del bienestar, quemar 250 tiendas Oxxo y generar terror quemando autos y generando bloqueos, dejando lesionados a miles de personas, incluido a un niño que le quemaron el 60% de su cuerpo, que se llama Henry, espero que se mejore pronto, que tuvo quemaduras en el 60% de su cuerpo en Valle de Chalco? 5. Si no estuviera muerto, ¿por qué la familia del criminal amenazó con nuevos ataques o narcobloqueos si no entregaba el gobierno el cuerpo? 6. El velorio y el funeral con todas las características de un narcoculto criminal protegido por los militares mexicanos, que esto significa una enorme traición a la memoria de los 25 o 27 agentes que fueron asesinados en el operativo para detener al Mencho, quien por cierto, por lo visto, si es que fue por la fuerza, pues no fue una persona muy inteligente porque le hubiera convenido más entregarse a ser ejecutado. Nombres de los agentes abatidos, también los tengo. Noami Elizabeth Martínez, una heroína originaria de Zacatecas, en paz descanse. José Guadalupe López, del estado de Chiapas, en paz descanse. Edwin Ocampo, también de Chiapas, murió en el cumplimiento de su deber. Martín Alfonso Chay, él era originario de Campeche, también murió en el cumplimiento de su deber y haciendo el bien, deteniendo a uno de los principales líderes del mal de este mundo. Miguel Ángel Sánchez Espinosa, sargento segundo, también originario de Oaxaca. Juan Vázquez Francisco de Puebla, entre muchos otros, que hemos visto cómo reciben el cuerpo, cómo han sido las ceremonias, los entierros, cómo pues los reciben sus familiares, lamentablemente, para darles cristiana sepultura. ¿Me vas a decir que la muerte de los agentes también ha sido falsa? ¿Me va a decir la SIOP, la gente que cree ciegamente en la SIOP, que estas personas no fallecieron en un operativo contra un importante líder criminal? ¿Que el régimen de Sheinbaum los mató simplemente para tener un cuento que contar? Pues no. La SIOP se desarticula precisamente cuando ves las víctimas mortales de un operativo de este tamaño y además los costos multimillonarios que ha tenido pues la destrucción, los ataques que ha hecho el cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de más de 2,000 millones de dólares. ¿Qué nos va a decir? ¿Nos van a decir que son falsos también estos datos? Entre otros muchos, en paz descansen, es una ofensa criminal que el líder criminal que desapareció a millones de personas y que nunca regresaron los cuerpos de sus víctimas a sus familias,
Estas personas no tienen dónde llorarle, dónde llevarle una flor, dónde llevarle una veladora, dónde estén depositados los cuerpos de su familiar, pero el líder criminal sí, sí va a tener una sepultura, sí tiene una capilla entera para él, que será una capilla de adoración a Satán, porque ahí no se para el Espíritu Santo. Clan de monstruos, porque ellos no condenaron lo que hacía su familiar, sino que lo apoyaron, fueron cómplices. Por tanto, el hijo del Mencho está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de Norteamérica. No es cierto que lo detuvieran al momento en el momento del operativo. No, él ya había sido llevado a los Estados Unidos junto con otros 92 líderes criminales que el presidente Trump se llevó a los Estados Unidos. Así que, por donde se vea, Sheinbaum está atrapada. Sheinbaum también intenta ocultar que no detuvo a la hija del Mencho siendo una criminal cuando era su obligación. Ella se presentó al velorio y ahí mismo tenían que detenerla. Sheinbaum también desea ocultar que su general Trevilla está coludido con el cártel Jalisco. No lloraba por los 27 agentes. El general Trevilla, lo mismo que Salvador Cienfuegos Cepeda, Sandoval, Ojeda, etc., tiene nexos con los grupos criminales. En concreto, se sabe de varias cosas. Mire, por ejemplo, Ricardo Trevilla Trejo, actual secretario de Defensa de México, recibió más de 7 millones de pesos por concepto de, entre comillas, donación. Primera, nadie puede recibir eso por concepto de donación. Y adquirió un departamento de 14 millones de pesos en el año 2024. ¿Cómo puede un general adquirir algo así? Trevilla también aparece en fotografías con el líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, Ulises Sánchez Garibay, conocido como El Inge, jefe de plaza. Esta foto se la habrían tomado en el año 2018. Hay muchos motivos por los cuales el gobierno ha desplegado esta SIOP. No te intereses por los temas importantes. Mira, mejor tú, tontito, piensa que el Mencho está vivo. Así te mantienes calmado, en silencio, sin prestar atención a la información. La SIOP también tiene, porque está vigente, el objetivo de que analistas como yo nos desgastáramos tratando de desengañar a las personas que comentan que está vivo. Esa actividad tendría por objetivo quitarme tiempo, minar mi capacidad mental y hacerme sentirme frustrado porque pues la gente es tan tonta que cree todo al gobierno. La poca capacidad crítica de algunas personas les lleva a creer en fantasías. Sin embargo, yo no respondo a ninguno de estos comentarios ni ninguno de estos mensajes porque son de perfiles falsos creados por el mismo Morena. Ha perdido su capacidad de ciberacoso y también los ataques informáticos que me está mandando la doctora no han tenido el efecto esperado. Pero las SIOPs han operado de distintas formas absurdas antes. Hay que recordar de otras SIOPs. El papel de la SIOP es mantener la mente inmóvil. Y por tanto, si una mente o una pluralidad de mentes está inmóvil, la población también se queda adormecida. Mantenerla desinformada y ocupada y sobre todo ciega de los detalles importantes. Se han hecho SIOPs de toda clase de temas. Por ejemplo, vamos con algo más agradable, con algo más sencillo. La muerte del cantante Juan Gabriel. Le preguntaba a una persona, ¿por qué no puede estar muerto Juan Gabriel? Porque me afirmaba que estaba vivo. Dice, pues porque es Juan Gabriel. Juan Gabriel no se puede morir. Aunque suene un poco trágico, hay gente que afirma cosas así. Y más cuando aparece alguien, por ahí una persona apareció, un tipo bastante chistoso, bastante simpático, que dice que él sabe que Juan Gabriel está vivo y que pronto va a aparecer, pero que está esperando una señal muy importante para poder aparecer. La SIOP es un negocio también, evidentemente, y es un intento de inducir un negacionismo fanático en una población. ¿Por qué no puede estar muerto el Mencho? Pues porque era el Mencho. El Mencho no se puede morir. El Mencho es inmortal. El Mencho es casi como Diosito. Una explicación muy simple, clara, pero a mí no me convence. Sencillamente a mí no me convence porque soy una persona con el suficiente sentido crítico, con la suficiente objetividad y esa regla de oro para medir la realidad cuantitativamente que me permite saber
cuando algo es verdadero y cuando es algo falso y cuando hay una SIOP muy costosa que se está pagando para tratar de inmovilizar la mente de las masas. Ese es el tema de las SIOPs. He hecho muchos videos, he hecho muchos artículos sobre las SIOPs, pero esta me pareció particularmente interesante porque es de las pocas veces que estoy hablando de una SIOP elaborada en México, elaborada para mexicanos desde México. He hablado de SIOPs que han ocurrido en China, de SIOPs que se han desplegado en Europa con lo de Ucrania, SIOPs que se desplegaron contra el presidente Trump en los Estados Unidos, pero no habíamos visto una SIOP de este tipo, al menos no de este tipo de perfil criminal, ¿no? Porque SIOPs o noticias falsas de que a cada rato están matando gente en las redes es muy común. Es el contrario, ¿no? El contrario es cuando dicen que una persona está muerta y en realidad está viva. Y ahí puede tener múltiples objetivos. O los que hacen SIOPs para vender algún producto milagro también es algo muy común en las redes sociales. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo, a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte, nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Momento de continuar y vamos a entrar con el scroll de noticias, el grueso de la información. La SIOB en realidad no podría yo decir que sea el tema más importante. El tema más importante es que la doctora Sheinbaum necesita adormecer por todos los medios la mente del pueblo de México para poder acometer un crimen que es la reforma electoral que pretende eliminar el conteo de votos rápido para facilitar los fraudes electorales en contra de México. Ya ni siquiera te darías cuenta de cuándo están embarazando las urnas porque no va a haber conteo rápido, no vas a ver la evolución del conteo de votos, simplemente te van a decir, ya hiciste tu votación, en 3 días nos vemos y yo te digo quién ganó. Y ya no vas a poder verificar el tema de las actas, como fue lo que hizo el proyecto de la carpeta púrpura, pueden buscarlo en internet, que hicieron el conteo de actas por su cuenta y pues las cuentas no le salen a Claudia Sheinbaum. O sea, el mismo INE manipuló todo el sistema digital para poder darle la presidencia. Bueno, vamos a estar hablando de esa clase de temas.
porque si tú te das cuenta, la SIOP o el ataque psicológico, las proyecciones malignas que intentan alterar el funcionamiento de tu cerebro, de tus ondas cerebrales, se dan con rituales satánicos, en efecto, o sea, bajas vibraciones que generan rituales satánicos como las invocaciones demoníacas que hizo Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. Por cierto, que un dato bien interesante es que cuando estaba el concierto, se estuvieron aplicando vacunas. Sí, además de que se estuvieron robando carteras, y celulares principalmente, que incluso hubo detenidas creo que 10 o 20 personas, vamos a hablar de eso, vamos a verificar el dato, también se estuvieron aplicando estas inyecciones y ustedes saben que la inyección por lo general junto con el temor de una pandemia, pero luego te permiten estar con millones de personas, con miles de personas en un espacio ahí todos juntos viendo bailar a una teibolera, porque finalmente fue el show más decadente, más cutre que se haya visto presentar en el Zócalo de la Ciudad de México por una bruja santera, pues tiene todas las características de lavado de cerebro, pero además se vendría algo peor. Digo, no sé si se vaya a cancelar, pero se vendría el Mundial de Fútbol. El mismo Mundial de Fútbol es un homenaje satánico al circo de Nerón y Calígula. Es algo que se utilizaba en Roma para precisamente tener adormecidas, controladas, distraídas, estupidecidas, idiotizadas a las masas. Entonces es ahí donde uno puede ver qué es lo que se está perfilando para México, pues hacer una reforma criminal contra el pueblo de México, que además ya en el pasado cuando intentaron hacer veintitantas reformas para destruir nuestros derechos, que finalmente lo anuló la Suprema Corte, pero se tumbaron a la Corte para poder hacer todo lo que querían, vino un show satánico de la cantante Rosalía que está vinculada a Björk, que es otra de esas emisores de propaganda maligna de bajas frecuencias, que también hace apología del abuso sexual infantil. Björk, la cantante islandesa, vinculada también a los Rothschild. Todo esto tiene que ver con un esquema de programación mental en el cual se anula la capacidad de pensamiento crítico y la atención sobre los temas importantes, como que te están robando, como que te están destruyendo el país, como que te están quitando tus derechos básicos. Eso es por lo cual Sheinbaum despliega todas estas porquerías con las cuales a mí y a otras personas que somos personas críticas no nos puede seducir. Entonces lo único que puede hacer es llenarme el celular y el tele y las redes sociales de amenazas y de insultos. Doctora Sheinbaum, no pierda el estilo. Realmente no me afecta nada de lo que usted diga ni lo que haga y la gente con la que yo convivo y la gente con la que yo me comunico saben también perfectamente que todo esto es mucho argüende, todo esto es mucho ruido, pero pocas nueces. No hay nada detrás de toda esa arrogancia con la que se presenta. La gente sabe perfectamente que usted está mintiendo, al menos se dan una idea, incluso los más tontos se dan una idea de que usted está mintiendo y que esto no va para ningún lugar. Usted está de rodillas ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto es un hombre que sí ha podido hacer todo lo que ha querido, es porque se ha arrodillado ante Dios. Donald Trump es un hombre cristiano y convocó para el 17 de mayo de este año 2026 una jornada mundial de oración, a la cual desde luego voy a participar activamente, incluso podremos reunirnos también a través de teleconferencia para participar en esa jornada de oración. Muchas fuerzas del mal seguramente estarán terriblemente furiosas, porque recordar eso precisamente a Cristo es sacar de esa entronización a líderes de brujería como estas narcocelebridades como Shakira, porque Shakira también es una narcocelebridad. Ahorita que estaba recordando, ella tiene una colaboración con los cantantes del cártel de Sinaloa, conocidos como Fuerza Regida, ¿no? Fuerza Regida, ellos son narcocantantes. Así que hay una fuerte vinculación de Shakira con el narcosatanismo, con el Super Bowl, con el culto a Changó, a Elegua, a los demonios de la santería. Dios nos libre de todo eso, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Nosotros, Dios proteja nuestra mente, porque además
somos agredidos constantemente por principados y potestades que nos son invisibles. No hablar ya de las frecuencias electromagnéticas que también están teniendo un impacto también en el comportamiento de la mentalidad humana, y las pantallas, sobre todo las pantallas que reproyectan estos malos mensajes, perjudican severamente la mente. Bueno, si me quieres apoyar con algo, pues donativos a Banco Azteca, número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Tus opiniones al correo electrónico h.rosales@gmx.us. Contrata anuncios, aquí producimos tu comercial como el que has visto, al teléfono de WhatsApp 55 60 78 99 28. Continuamos. Bueno, pues tenemos el scroll de noticias. Yo en este momento no he encontrado una nota más importante. La han omitido, por cierto, muchos medios de comunicación. La están omitiendo porque no conviene. La traición a Occidente que acaba de cometer el presidente de España, Pedro Sánchez. Sí, ya sé que suena a un nombre muy X, muy cualquiera, pareciera de Cantina de México, pero no, Pedro Sánchez es el presidente de España, uno de los más terribles políticos que ha tenido ese país. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez? El socialista Pedro Sánchez, siendo España miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, apoya el remanente de la tiranía islámica del Irán. Niega a Estados Unidos poder utilizar sus bases militares, mismas que en gran medida fueron construidas por Estados Unidos como parte de los acuerdos financieros con la OTAN. Pedro Sánchez es el presidente más odiado y corrupto de la historia de España y, sin embargo, ha sido imposible hacerlo dimitir por los fuertes apoyos que tiene en, pues, una amplia variedad de sujetos que quieren ver arruinada España. España es un país que es el país que más extendió el catolicismo en el mundo, y hay fuertes poderes tanto islámicos como de sociedades secretas que quieren ver caer precisamente ese pilar de la cristiandad, aunque actualmente la población española yo creo que dista mucho de ser católica. Sánchez está ligado a magnates criminales como George Soros y Bill Gates, ambos adversarios del presidente Donald Trump. Sánchez fue exhibido al pagar su campaña presidencial con dinero de los prostíbulos gay de su suegro, el padre de Begoña Gómez, que además estuvieron implicados en el esquema de fraude durante la pandemia de rescatar supuestas aerolíneas que particularmente eran propiedad de él mismo, que estaba ocasionando la narrativa de la pandemia. En represalia, el presidente Trump podría suspender el comercio con España, lo cual ocasionaría el colapso por fin de Pedro Sánchez porque sería un enormísimo daño económico. El presidente Trump, durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca, declaró que había hablado con el secretario del Tesoro Scott Bessent sobre cortar todos los tratos financieros con España, calificándolo de aliado hostil y criticando su liderazgo. Vamos a cortar todo comercio con España, declaró a la prensa, no queremos tener nada que ver con España. Según los datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, el comercio total de bienes entre Estados Unidos y España alcanzó el aproximado de 47 mil millones de dólares. En 2025, Estados Unidos tuvo un superávit comercial de alrededor de 4.800 millones de dólares. Ni siquiera la tiranía de Sheinbaum o de Gustavo Petro, dos narcopresidentes de tercer mundo, ni siquiera ellos se atrevieron a hablar de locuras como las que está haciendo Pedro Sánchez. Y mire que España y la posición de Pedro Sánchez no son tan fuertes como para que se le ocurra echarse de enemigo al presidente de Estados Unidos. Yo noto que muchos de los supuestos aliados históricamente hablando de los Estados Unidos no lo son. Eran enemigos ahí esperando un momento para atacar. Y es precisamente el gobierno de Pedro Sánchez el que más ha favorecido al extremismo islámico. Recordemos sus acuerdos con Marruecos para destruir la industria energética de España y estar llevando todo lo que sea gas natural, me parece, de Marruecos a España, lo cual deja a España en una situación de dependencia económica o energética de un país islámico. No por nada España sufre de la migración ilegal, que es también financiada por George Soros.
Le urge un cambio a España y no será cosmético, sino un cambio muy profundo, una reestructuración que elimine estas terribles estructuras de poder. Tenemos, a ver si les puedo poner en la pantalla, una fotito, una foto de Pedro Sánchez con el señor del mal. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Yo creo que sí se alcanza a apreciar que ahí está con Alexander Soros. Con Lex Soros es el hijo de George Soros y es el que va a seguir impulsando todas estas cosas tan horribles de los cambios de sexo en niños, de transexualidad infantil, de abortos, de consumo de drogas recreativas, de todo eso, del feminismo, del odio contra los hombres, todo eso lo impulsa ese pequeño personaje, ese hombre diminuto que está junto a Pedro Sánchez, que además es un militante de todo lo que su padre promovió en su supuesta guerra o cruzada contra Dios. Pedro Sánchez no es adversario a Donald Trump y entonces ahorita lo que tendríamos que revisar es qué pasó, qué ha pasado, si ya se suspendieron las relaciones económicas o a lo mejor ya asustado Pedro Sánchez cambió de parecer. Es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, pues ahorita lo que está circulando pues es la postura hipócrita de Pedro Sánchez y el otro cobarde, el otro marioneta de la banca Rothschild, que es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también está respaldando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha montado en la telenovela de decir que él no quiere la guerra, él quiere la paz. O sea, él dice que la paz es que España se llene de terroristas islámicos que violinizan y ejecutan mujeres. Esa es la paz para él. La paz para Pedro Sánchez es tener una guerra con Estados Unidos, no con el terrorismo islámico del Irán. Macron se solidariza con Pedro Sánchez tras las amenazas comerciales del presidente Donald Trump. Pues mire, no lo consideran amenazas, considero ya un hecho. Todos estos desgraciados que han vivido de los dólares estadounidenses, de venderle cosas a Estados Unidos, hoy les pide algo tan sencillo como poder utilizar las bases militares que el mismo Estados Unidos pagó y no quieren. ¿Para qué quiere las bases militares Donald Trump? Para defender a Europa del terrorismo islámico, de los posibles ataques que van a ser una repercusión y de la migración terrible que va a ocasionar. Pero ellos dicen no. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez quiere la muerte de España. Pedro Sánchez es del Partido Socialista Obrero Español, es decir, de los criminales que asesinaron a más de 7.300 monjas, financiados por el presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, durante la Guerra Civil Española de los años 30. Es eso Pedro Sánchez. Si había alguna duda, si había alguna pregunta de por qué está haciendo todas estas cosas, es por eso, porque sencillamente odia, aborrece realmente a España. Y este cuento de que yo quiero la paz y el amor y soy pacifista, pues a ver quién te lo cree, ¿no? Porque tu largo historial de represión, de golpes, de matar personas, de que ocasionaste la muerte de personas con todo lo que hiciste en la pandemia, pues nadie te lo va a creer. El socialismo, por cierto, aunque sea moderado, aunque sea este socialismo de pose tipo José Luis Rodríguez Zapatero, es socialismo o muerte, o sea, te sometes al socialismo o te mato. Es lo que dice este tipo, porque esa es la única versión del socialismo. Es desaparezco tus derechos como ciudadano en sacrificio, en beneficio supuestamente de la colectividad, lo cual es una mentira porque la colectividad no existe, solamente existen las personas, los individuos. Y nos vamos ahora mismo con una fuente de información directa que es el perfil del presidente Donald Trump, que es lo que ha respondido. Fuera de la telenovela, él no es un hombre melodramático ni cobarde como Pedro Sánchez. Desde el lanzamiento de la Operación Furia Épica contra Irán, más de 9.000 estadounidenses han regresado sanos y salvos a su casa desde Oriente Medio. Si usted es ciudadano estadounidense en Oriente Medio y desea regresar a su casa, regístrese ante el Departamento de Estado en step.state.gov
El departamento identificará su ubicación y le ofrecerá opciones de viaje. Ya estamos alquilando vuelos gratuitos y reservando opciones comerciales que esperamos que estén cada vez más disponibles con el tiempo. Los ciudadanos estadounidenses también pueden llamar al grupo de trabajo del Departamento de Estado disponible las 24 horas del día al teléfono numeral +1, porque es Estados Unidos, 202 501 44 44. ¿Qué más? Bueno, dice Miranda Devin, la desmitificación de Trump de los temores climáticos de Al Gore ha hecho del mundo un lugar mejor. Sí, en efecto, porque Al Gore, que estaba ligado a la banca Illuminati, a Cunan Loeb Company, creo que ya se llamaba de otra forma, Lehman Brothers, porque su hija se casó con Drew Eschiff, o sea, el descendiente directo del Illuminati Jacob Eschiff, que en su tiempo fue igual de terrible que Rockefeller y que George Soros. Steve Daines de Montana es uno de nuestros verdaderamente grandes senadores de Estados Unidos. Bueno, pues está promoviendo también el voto para Steve Daines en Montana. Trump y el embajador Grenell lanzan una restauración acelerada de $257 millones del Trump Kennedy Center. Ustedes saben que Donald Trump quiere o se compara o quiere recordar la memoria del presidente Kennedy, porque el presidente Kennedy, pese a venir de un linaje Illuminati, pese a venir de una familia que estaba ligada o coaligada con la mafia, él, cuando asume la presidencia en 1960, rompe todo con la mafia, nombra a su hermano fiscal de los Estados Unidos y empieza a dar la batalla contra las mafias de Sam Giancana, que era entonces el líder criminal del momento, ligado a Fidel Castro y ligado obviamente a otras organizaciones terroristas a las cuales financiaba el mismo aparato de la CIA. Por eso es que asesinaron al presidente Kennedy. Y aún y con todo lo malo, y pues el presidente Kennedy tenía una conducta francamente sexualmente muy poco respetable, ¿no? Pero con todo eso, había luchado contra la mafia. Y eso fue lo que precipitó que lo asesinaran. Hoy, precisamente en otra crónica especial, les hablé de cómo después vino la venganza. Yo estoy plenamente seguro que los Kennedy se vengaron de Sam Giancana, el cual lo asesinan, y también del líder sindicalista del sindicato de los camioneros, Jimmy Hoffa. También desapareció y nunca se ha encontrado su cuerpo. Bueno, pues el presidente Kennedy ha comenzado a renovar el Kennedy Center, ahora se va a llamar el Trump Kennedy Center, y sobre todo no solamente va a ser una reestructuración cosmética, porque además este centro de eventos va a tener todo un cambio cultural para integrarlo a la batalla cultural, es decir, que el centro Kennedy va a dejar de tener un carácter ultraprogresista para convertirse precisamente en una institución que realmente defienda los valores cristianos. Y el presidente Kennedy, pues sí, al menos estaba bautizado como católico, no era precisamente un católico ideal, distaba mucho de ser un católico en el estricto sentido, pero era un personaje que, como le he comentado, se rebeló contra la élite y eso le costó la vida, como también le costó la vida a Abraham Lincoln, a pesar de que el señor Lincoln estaba relacionado con la familia Spring, que es otro de los apellidos directamente conectados a la banca Rothschild. O sea, era descendiente, digamos, de una ramificación de los Rothschild, el presidente Lincoln, perdón, no Clinton, ese es tenebroso. Abraham Lincoln emprendió la lucha porque, más allá del sistema de bancos, lo que ordenaban los banqueros de la élite era desintegrar Estados Unidos en varios países. Y como él quiso mantener la unión, eso le costó la vida. Bueno, vamos con otra. Trump fue honrado por los mineros del carbón porque, bueno, pues gracias a él sus trabajos van a seguir, contrario a la narrativa que quería Al Gore de dejarlos a todos desempleados. Manda también un mensaje a la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declara presidente de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabajando muy bien con los representantes de Estados Unidos. El petróleo está empezando a fluir a Estados Unidos y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver.
dice el presidente Trump. Desde luego que esto tiene muchos beneficios para Venezuela también, porque el petróleo sí se está pagando en dólares estadounidenses, quien lo está guardando es Qatar, y eso garantiza que no sea como antes con Maduro, que enviaba el petróleo a Cuba diciendo que era ayuda humanitaria, que nunca llegaba a los cubanos. También lo hizo Sheinbaum, y posteriormente más del 60% de ese petróleo se revendía a países como China. China, Turquía y hasta Japón recibían de ese petróleo. No sé cómo vaya a ser el asunto de las sanciones económicas, creo que lo va a dejar por la paz en ese sentido, pero ya no va a fluir. Siguiente nota. Bueno, pues la carrera primaria republicana para el Senado de los Estados Unidos en el gran estado de Texas. Dice que ama a Texas, que antes era parte de México. Tenemos un oponente de izquierda radical fácil de vencer y tenemos que concentrarnos totalmente en eliminarlo rápida y decisivamente. Tanto John como Ken hicieron grandes carreras, pero no lo suficientemente buenas. Ahora esta dice debe de ser perfecta. Mis apoyos dentro del Partido Republicano han sido prácticamente insuperables, pues prácticamente él está fijando los candidatos, ¿no? Él está diciendo por qué candidato es el que se debe de apoyar. Hay un video de 20 segundos en el cual muestra cómo, creo que es el video del submarino, ¿eh? A ver si lo podemos proyectar. Creo, sin memoria no me falla, es el video del submarino. Un submarino terminó hundiendo un barco de guerra, un buque de guerra de Irán. Y así se habría visto cómo lo explota. Entonces, la imagen fue compartida por el presidente Trump para que sepan todos los malos a qué atenerse. Todos los adversarios a qué atenerse si siguen por ese camino que han adoptado. Estos son los candidatos que él está apoyando. Para Texas, número 28. Igual Texas. Es muy importante que el presidente Trump mantenga precisamente gente de su confianza en tales estados. Es decir, un trabajo realmente enorme estar revisando los perfiles de todas las personas que va a apoyar. No se puede apoyar a cualquier persona. Bueno, estamos viendo mujeres congresistas, nominados para Texas, todo esto es de Texas. El presidente Trump, por tanto, si le están hablando de otra clase de cosas, no le interesa, ahorita está duro el tema electoral. Está sobre el tema electoral. Miren cuántos perfiles se van a renovar. Y dicen que el sistema político, pues es bastante costoso. Vamos a saltarnos algunos, a ver si encontramos un mensaje de lo que dijo sobre la estrategia con Irán. Esto, por ejemplo, tiene un recorte de periódico que habla precisamente en el New York Post sobre una columna de Mark Kasovitz que escribe desde Manhattan. Y bueno, pues básicamente dice que el presidente Trump será recordado por esta operación Furia Épica, Fury Unleashed, que el 1 de marzo dio fin al ayatolá Khamenei, ¿no? Y además menciona también cómo es que Barack Obama traicionó la seguridad de los Estados Unidos y la región de Oriente Medio al permitirle, con un acuerdo nuclear bastante laxo, desarrollar plantas nucleares financiadas por Maduro eh, para fabricar armas de destrucción masiva. Esto es muy importante porque demuestra cómo las malas acciones de Obama, no sabemos si por su incompetencia o tal vez intencionalmente buscando generar un enorme problema a Occidente, total, los locos hacen cosas extrañas, habría permitido que Irán comenzara a desarrollar bombas de destrucción masiva. Por tanto, este columnista, no lo conozco, la verdad, Mark Kasovitz, pues está elogiando a Donald Trump, y Trump pues hace la republicación de la carta que se le envió al New York Post. No es un columnista, sino una persona que escribe al periódico este comentario y quiso que apareciera en esa
en esa importante publicación. Comenta también algo sobre una ley que está siendo amenazada. Dice, la ley Genius, se escribe como Genius, Genius, está siendo amenazada y socavada por los bancos. Eso es inaceptable, se refiere a la banca Illuminati. No lo permitiremos. Estados Unidos necesita implementar la estructura de mercado lo antes posible. Los estadounidenses deberían de obtener más ingresos con su dinero. Los bancos están alcanzando ganancias récord y no vamos a permitir que socaven nuestra poderosa agenda criptomonetaria, que terminaría, dice, en manos de China y otros países si no implementamos la ley Clarity. La ley Genius fue el primer gran paso de Estados Unidos para convertir a este país en la capital mundial de las criptomonedas, y su aprobación es el siguiente paso para culminar la tarea. Y lo más importante, mantener esta enorme y poderosa estructura en nuestro país. Los bancos no deberían de intentar socavar la ley Genius ni mantenerla como rehén. Necesitamos llegar a un buen acuerdo con la industria criptográfica, o sea, producción de criptomonedas, porque eso es lo que más beneficiará al pueblo estadounidense. Esta industria no puede ser arrebatada al pueblo estadounidense cuando está tan cerca de alcanzar el verdadero éxito. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Tiene muchísimo de razón, porque lo que quiere hacer Trump es que el estadounidense pueda escaparse de el dólar Illuminati, el dólar manipulado de la Reserva Federal. Es verdaderamente admirable todo lo que está haciendo, y es comprensible por qué los medios corruptos no te van a contar nada al respecto. Con efecto inmediato he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos que proporcione a un precio muy razonable seguros, garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo comercio marítimo, especialmente el energético que transita en el Golfo. Se refiere al Estrecho de Hormuz. Estos seguros están disponibles para todas las líneas navieras. De ser necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del Estrecho de Hormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo. El poderío económico y militar de los Estados Unidos es el mayor del planeta. Próximamente se tomarán estas medidas. Gracias por su atención, presidente Donald Trump. Comunicado igualmente importante. Las reservas de municiones de Estados Unidos en el grado medio y medio alto nunca han sido tan altas ni mejores. Como me dijeron hoy, tenemos un suministro prácticamente ilimitado de armas. Se pueden librar guerras eternamente. Esperemos que no, pero si es necesario, no hay ningún temor. Y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros que son mejores que las mejores armas de otros países. En el extremo superior tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar. O sea, dice que quieren tener más arsenal. Y es comprensible, sobre todo considerando todas las amenazas, porque creo que todos nos estamos dando cuenta de que en un momento dado Europa se le puede voltear al presidente Trump, se le puede voltear a Estados Unidos, y será necesario también ponerlos en su lugar. Mucho armamento adicional de alta calidad está almacenado para nosotros en países periféricos. El somnoliento sería, Joe Biden gastó todo su tiempo y dinero de nuestro país en dárselo a todo a P.T. Barnum. Así se refiere a Zelensky, de Ucrania, por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y aunque regaló gran parte de la gama alta gratis, no se molestó en reemplazarla, o sea, en producir otra. Afortunadamente reconstruí, dice, el ejército de los Estados Unidos en mi primer mandato, y sigo haciéndolo. Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Es el anuncio de... Está matando la narrativa de aquellos que querían decir, no, mira que Estados Unidos pues, no tiene las suficientes armas para librar una batalla con... ¿quién? Todo el mundo, si es necesario, ¿no? Todo el mundo, si es necesario. Armamento ilimitado de alta gama y dice gama media y alta. Un armamento brutal. El artículo presentado por el Wall Street Journal era erróneo y una vergüenza. O sea, hagan de cuenta que el Wall Street Journal intentó decir como que Estados Unidos no tenía armas, que está como desarmado y que se le iban a acabar, y que entonces ¿con qué se van a defender de un país tercermundista como Irán? No hay tal.
La defensa aérea norteamericana, la armada y su liderazgo han desaparecido, quieren hablar, dije, es demasiado tarde. O sea, dice que Irán ahora sí ha querido hablar. Estos son traicioneros, ¿eh? Yo le reconsejaría al presidente Trump que no se crea nada de lo que dice Irán, porque siempre dicen vamos a negociar, vamos a querer la paz, pero siempre están esperando hacer tiempo. Mejor que los fulmine de una vez como lo hizo con Khomeini. Porque no son sinceros, son chantajistas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogia los ataques de la Operación Furia Épica contra Irán. Eso es nuevo y refleja, bueno, pues lo asustado que está Mark Rutte, porque él en un determinado momento también estaban queriendo desplegar tropas en Groenlandia, que además puede que el proyecto HARP, porque hay una división de HARP en Groenlandia, la cual tienen temor la OTAN de tener ese control. Estados Unidos quiere tener el control exclusivo de Groenlandia porque acuérdense que está cerca de los polos y tiene una amplia variedad de aplicaciones también para activar una especie como de radar que les permite ver dónde están las reservas de petróleo, oro y de todos los minerales raros que se necesitan para la producción y el desarrollo tecnológico de la superpotencia, que no va a ser solo Estados Unidos, sino el supercontinente que va desde Alaska hasta el sur de Argentina y Chile. De modo que eso está en vías y no va a ser frenado por nadie. O sea, quien se oponga será barrido completamente porque ese es el paso que necesita dar el proyecto. Notas de la moda, Melania Trump, la esposa de Donald Trump, la primera dama de los Estados Unidos, hace historia en las Naciones Unidas. Presentó, dice, un traje neutro Christian Dior. Yo pensé que estaban... pues que no era bien recibido esto de los trajes neutros. Vamos a ver por qué Melania Trump fue allá, a la ONU, siendo que la ONU es un organismo muy malo. Victoria arancelaria, el déficit comercial de Estados Unidos y China se desploma en el primer año de Donald Trump. Pues sí, a punta de aranceles, sanciones, se ha hecho retroceder el avance económico de China sobre Estados Unidos, que no era mucho, pero sí era algo significativo. Un video de una participación en Melania, show. you're now engaged. Congratulations. Thank you. That's very exciting. That's all I got you is that little tiny thing right there on your finger. Look at the size of that. That's how many carats is that? Un enorme diamante. You don't think about carats? No. I bet you do. I bet you know exactly how many carats. I do actually. See. Yeah, I thought it was good. But anyway, so next question. And where did you two meet? We met in New York. It was a fashion week and it was a party, big party. So we met there. And now he comes over and says what? He came over and he said, what did you say? I think he said, Give me your number immediately. I want your phone number. Cuando Donald Trump y Melania Trump eran bien recibidos en los medios de comunicación porque no tenían aspiraciones políticas. Era distinto el trato que les daban. Amable, favorable, no todas esas agresiones que ahora vemos que pues ha llevado evidentemente a Trump a aborrecer a los medios. El trastornado Jack Smith debería de ser llevado ante la justicia ahora mismo. Let me ask you this. ¿Por qué? Am I on this list? Did you target my records and subpoena? Bueno, dice que había una lista, o sea, este funcionario tenía una lista de enemigos que había creado la administración de Biden. No identifico a muchos de la lista, pero bueno, era su lista de enemigos. Creo que eso es ilegal, ¿no? Es ilegal que un gobierno pues tenga una lista de personas a las cuales perseguir. La reserva de municiones, bueno, eso lo vuelvo a decir, la reserva de municiones de Estados Unidos está completamente a full. Es suficiente al menos para librar batallas. Las elecciones estadounidenses están amañadas, robadas y son el hazmerreír del mundo. O las arreglamos o ya no tendremos país. Le pido a todos los republicanos que luchen por lo siguiente. La ley para salvar América. Número 1. Todos los votantes deben demostrar su identificación, su credencial de votante, que actualmente no se hacía. 2. Todos los votantes deben demostrar comprobante de ciudadanía para poder votar. 3. No se permiten las boletas por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje, pero eso se tendrá que tramitar previamente.
Muy, muy importante porque ya se vienen las elecciones y Trump, eso es con lo que quiere evitar un fraude por parte del Partido Demócrata, que seguramente en todo este tiempo lo han estado planeando, han estado pensando en cómo hacerlo. Melania Trump tomará el mazo del Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez en la historia. Quiere mostrar el presidente Trump algo con esto. Quiere mostrar que si él lo quiere, su esposa puede presidir la ONU, para mostrar que ese organismo está más que acabado. Doug Schoen, como demócrata, apoyó el ataque de Trump a Irán y su partido está equivocado. Doug Schoen ha aparecido a respaldar el ataque sanción a Irán por estar enriqueciendo uranio. Los demócratas de izquierda radical, un partido que ha perdido completamente el rumbo, se quejan amargamente del muy necesario e importante ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán. Lo que la mayoría de la gente entiende es que solo se quejan porque lo hice yo. Y si no lo hubiera hecho yo, estarían gritando a favor. ¿Por qué Trump no atacó a Irán? O sea, dice, esto es muy realista. Es sumamente realista, dice. Solamente porque lo hice yo, está mal. Pero si yo hubiera dejado pasar mi administración sin haberlo hecho yo, entonces estarían diciendo, Trump es malo porque nunca se atrevió a frenar a Irán. O sea, mal si sí, mal si no. La gente siempre va a hablar. No hay nada sorprendente en esto, son las mismas personas que la otra noche, en el discurso sobre el Estado de la Unión, no toleraron a nadie, incluyendo a una madre que perdió a su hermosa hija ucraniana a manos de un migrante ilegal, a un gran y valiente piloto de helicóptero que recibió la medalla de honor del Congreso, a un veterano guerrero de 100 años cuya valentía es legendaria. No quisieron aplaudirles. Yo vi el discurso de Estado de la Unión y los demócratas permanecieron sentados y sin aplaudir, simplemente con caras largas, tristes, todo el tiempo. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca me ha invitado amablemente a ser homenajeado en la Cena del Año, una larga y legendaria tradición que comenzó en 1924 bajo la presidencia de Calvin Coolidge, en honor al 250 aniversario de nuestra nación y dado que estos corresponsales ahora admiten que soy uno de los presidentes más importantes en la historia de nuestro país. Bueno, también más encuestas. El rojo, acuérdense que es el partido republicano, va ganando prácticamente en todos los estados, según esta encuestadora. ¿Qué es encuestadora? No sé qué encuestadora sea, no lo dice, pero bueno, será un dato fiable. Él, por lo general, no juega con los temas electorales. Mientras la fiscal de Georgia perseguía a Trump, el Departamento de Justicia de Biden la invitó a obtener una subvención lucrativa, según muestra un memorándum. Aquí nos estaría diciendo que hubo un soborno, ¿no? Esta gente está loca, es la campaña de los demócratas que deberían de temer. Bueno. Si no hubiera cancelado el horrendo acuerdo nuclear con Irán, se refiere al de Obama, Irán habría tenido un arma nuclear hace 3 años. Fue la transacción más peligrosa que jamás hayamos firmado y se hubiera permitido, el mundo sería un lugar completamente diferente ahora mismo. Puede culpar a Barack Obama, Barack Hussein Obama y al soñoliento Joe Biden. Gracias, presidente Trump. Bueno, el presidente Trump lo que está diciendo, pues es básicamente lo que todos sabemos o deberíamos de saber, que Obama autorizó un programa muy laxo que prácticamente le dijo a Irán, puedes hacer lo que quieras con las plantas nucleares, enriquecer uranio, hacer bombas de destrucción masiva y nadie te va a venir a cuestionar, a criticar absolutamente nada. Esta es la que me llamó la atención y con esto cerramos sobre Trump. Notas de moda, o sea, incluso Breitbart News le pone notas de moda, como para decir que esto era un tema ya no político, sino más bien de pose. Melania Trump hace historia en las Naciones Unidas con traje neutro de Christian Dior. La primera dama, Melania Trump. Entonces estoy entendiendo, fíjese, también aquí nos está mandando un mensaje. La mayoría de las marcas de diseñador han tenido una vinculación con sectas satánicas con apología del abuso infantil. Pero Dior no. Hasta donde yo entiendo, Dior no. Aunque Dior, si no mal recuerdo, ya es una subsidiaria también de Louis Vuitton, ¿no? Creo que sea una subsidiaria de esa marca, que si es así ha tenido. No lo sé, ahorita lo revisamos también.
Christian Dior. Bueno, la primera dama se presentó en Naciones Unidas eligiendo un traje neutro y formal para el momento. Traje de color gris. Una chaqueta gris texturizada para esta ocasión histórica, con una falda de lana también gris texturizada. Seguramente es lana extra virgen. La chaqueta Dior se vende por unos $985. La reunión del Consejo de Seguridad defendió la educación para los niños en todo el mundo, afirmando que la inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien y la democratización del conocimiento. La comunidad global debe de facilitar el acceso completo a la tecnología para que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial a través de la educación, declaró la primera dama, y agregó que debemos esforzarnos para lograr la conectividad en los lugares más remotos y alejados de nuestras ciudades. Si la inteligencia artificial lograra codificar nuestras buenas enseñanzas, se acabaría el virus de la izquierda y todas las malas enseñanzas de criminales como la CENTE o como los sindicatos de profesores de Estados Unidos. Por tanto, no fue un discurso trivial, ¿no? Es un discurso bastante importante el que lleva Melania Trump a la Organización de las Naciones Unidas. Pero también es un mensaje en el cual, pues dice Donald Trump, mi esposa tiene el derecho, por ser mi esposa, porque soy el presidente de Estados Unidos, de presentarse en un organismo internacional representando a Estados Unidos, a pesar de no ser propiamente una funcionaria de gobierno, no haber participado en una elección. Ese es el mensaje que le manda, o sea, le manda a la ONU también el mensaje de que, bueno, ustedes no son tan importantes, ustedes son un organismo meramente simbólico. Si les interesa seguir existiendo, pues se tendrán que reformar y acoger a otros criterios. Ese es el mensaje que yo percibo de este envío, porque no va a ir Trump a la ONU otra vez. Yo creo que no lo vamos a ver en mucho tiempo, o no lo vamos a ver definitivamente visitar la ONU en largo tiempo. ¿Qué más está exhibiendo? Bueno, dice que, contrario a su hija que vota al Partido Demócrata, el padre de Lady Gaga apoyó la carrera de Donald Trump en 2024, precisamente quejándose de la crisis migratoria en el país, sobre todo en Nueva York. ¿Qué otra cosa? Morning Glory, la decisión más importante del presidente Trump se avecina. Era lo referente a Irán, ¿no? Me acaban de informar que hemos destruido y hundido 9 buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos por el resto. Pronto también estará flotando en el fondo del mar, estará sumergido. En otro ataque destruimos prácticamente el cuartel general naval de Irán. Por lo demás, su armada está muy bien. Presidente Donald Trump. Son los últimos informes, por tanto, de estos movimientos que él ha considerado destacarlos, y obviamente que si los está destacando es porque son el triunfo de su estrategia. Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista. Nunca antes vista. Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre. No puedo evitar nuestra inteligencia, dice, no pudo evitar nuestra inteligencia, o sea, no pudo defenderse de la inteligencia de Estados Unidos y nuestros sofisticados sistemas de rastreo, trabajando en estrecha colaboración con Israel. No hubo nada que él ni los otros líderes que han sido asesinados junto con él pudieran hacer. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Estamos escuchando que muchos de sus CGRI militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad de nuestra parte. Como dije anoche, ahora
pueden tener inmunidad, después solo obtendrán la muerte. Esperemos que el CGRI, supongo que se refiere a los guardias de la Revolución Islámica, y la policía se fusionen pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería de comenzar pronto y para que en un solo día, no solo la muerte de Jameini, sino también el país ha quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y de hecho en el mundo. Gracias por su atención a este asunto. Ya hemos visto videos de cómo en Irán pues celebran la caída de Khomeini porque realmente era un tirano, además que obligaba a la gente a unir el poder político con el religioso, pues tenían que prácticamente venerarlo como el representante de Dios y no es como un dios. Irán intentó interferir en las elecciones del año 2020 y 2024 para detener la elección de Trump. Ahora se enfrenta a una grave guerra. Esto lo publica Just the News. Pues dice que tendría informes, vamos a ver si está disponible para todos, que tendría informes en efecto de que Irán intentó influir en las elecciones. Si aquí en México pagó parte de la campaña de López Obrador 2006, no me asombraría que intentara influir en las elecciones de Estados Unidos. Los pagos para casos de autismo en Minnesota aumentaron en $1 millón en 2017. Y en 2024 aumentaron, ay caray, a $343 millones, en serio. Un aumento del 34,000% en tan solo unos años. Steve Miller, Rush Vogue, Dr. Oz, Pamela Bondi, la fiscal. Esto es una estafa gigante. Investiguen y arresten a estos estafadores. Ya más participación en Somalia, California es peor, equilibrio presupuestario. Dice que, bueno, no logro entender esta última parte, pero dice que estarían lucrando con los casos de autismo. Sid Miller, un guerrero de MAGA que ha estado conmigo desde el principio, está haciendo un trabajo estupendo como comisionado de Agricultura para el gran estado de Texas. Él está promoviendo obviamente el voto para él. La doctora Dawn Buckingham es fuerte, popular, comisionada de la tierra de Texas. Bueno, estos son los perfiles que él está impulsando. Trump visitando a trabajadores del sector de los alimentos. La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre los aranceles podría permitir la devolución de cientos de miles de millones de dólares a países y empresas que han estado estafando a Estados Unidos durante muchos años. Y ahora, según esta decisión, podrían continuar haciéndolo a un nivel incluso mayor. Estoy seguro de que la Corte Suprema no tuvo esto en mente. No tiene sentido que países y empresas que se aprovechan de nosotros durante décadas reciban miles de millones. Los Estados Unidos de Norteamérica nunca permitirán que una empresa radical de izquierda y despierta, o sea, woke, dicte cómo nuestro gran ejército lucha y gana las guerras. Esa decisión pertenece a su comandante en jefe y a los tremendos líderes que designó para dirigir las Fuerzas Armadas. Los locos de izquierda de Anthropic han cometido un error desastroso al intentar forzar al Departamento de Guerra y obligarlos a obedecer sus términos en servicio, en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo vidas estadounidenses en riesgo, a nuestras tropas en peligro y a nuestra seguridad nacional en peligro. Por tanto, ordeno a todas las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos que cesen inmediatamente el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos. No la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos. Habrá un periodo de eliminación gradual de 6 meses para las agencias en el Departamento de Guerra que están utilizando los productos de Anthropic en varios niveles. Anthropic se ponga las pilas y ayude durante el periodo de desmantelamiento, o usaré todo el poder de la presidencia para obligarlos a cumplir con graves consecuencias civiles y penales. Nosotros decidiremos el destino de nuestro país, no una empresa de inteligencia artificial descontrolada. La izquierda radical dirigida por personas que no tienen ni idea de lo que es el mundo real. Gracias por su atención. Bueno, al menos ahorita acabamos de aclarar por qué fue el asunto con Anthropic, que también dicen que estos productos, bueno, esta inteligencia artificial se estuvo utilizando para hackear a otros gobiernos, ¿no?
Sería entonces la razón de por qué está pues molesto con esto. What would it happen to the Kamala Wong? Dice que qué hubiera pasado si hubiera ganado Kamala Harris. Dice 1 millón de ilegales más cruzando la frontera, 2 millones más en fraudes, 3, supongo que 3 billones más criminales que deberían de ser deportados, 4 limits on free speech, o sea, hubiera sido censurada las redes sociales. Gun restrictions, que se hubiera prohibido las armas. Trans propaganda in schools, o sea, que se hubiera puesto propaganda de cambios de sexo en escuelas. 7. Higher taxes on everything. Esto quiere decir que impuestos en todo. More day esto es como diversity, equality and inclusion, ¿no? O sea, las puestas políticas de género. Military recruitment will be applauded, o sea, que no hubiera incrementado el reclutamiento militar. La policía hubiera sido puesta en no funcional, de función. Y hubieran cambiado la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estos documentos no sé de qué sean. Welcome to this Savage Nation. Está hablando de qué hubiera pasado, ¿no? Una especie como de ensayo de qué hubiera pasado si Kamala Harris hubiera ganado la presidencia de los Estados Unidos. Que el ejército, por ejemplo, esta línea dice que hubiera habido más trans. Recuérdese que el presidente Trump, algo de lo que hizo al llegar a la presidencia, pues fue precisamente limitar la presencia de transexuales en el ejército, porque el ejército no es un lugar para ser colonizado por esa clase de ideas. El supuesto sesgo de Apple News. Un exdirector de la revista liberal fue encargado de seleccionar historias para millones de usuarios que tienen un iPhone. Si tú pensabas que el iPhone era imparcial, pues no. Hubo desde el control de las oficinas de Apple, que es la manzana de Lucifer de Adán y Eva, hubo órdenes directas para que se seleccionaran noticias con sesgo anti-Donald Trump. Es lo que está dando a conocer. Yo no lo vi esto en los medios de comunicación, ¿no? Los medios lo omitieron. Esto es bien importante porque la dueña o la heredera de Steve Jobs, que es esta señora que es Laurene Powell, que dice ser hindú, la única religión, el único credo que adora demonios abiertamente, pues la señora Laurene Powell es una impulsora del aborto y de las agendas LGBT y además aparece semidesnuda con Jeffrey y Ghislaine Maxwell. El supuesto sesgo de Apple News, exdirector de la revista liberal encargada de seleccionar las historias para millones de usuarios en iPhone. Lauren Kern fue apodada por The New York Times como una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación en idioma en inglés. Los críticos sobre la aplicación de Apple News han alimentado de preguntas sobre quién había supervisado todas estas noticias que les llegaban a sus teléfonos. Yo por lo general cuando compro un teléfono todas las aplicaciones de noticias y sesgos las borro porque, por ejemplo, los teléfonos ahora vienen con la Agenda 2030 preinstalada. ¿No te gusta eso? Elimínalo inmediatamente. En 2017, Apple eligió a Lauren Kern, veterana de revistas liberales, o sea, de izquierda, para que fuera la editora en jefe de la aplicación. Kern, quien anteriormente se desempeñó como editora ejecutiva de New York Magazine, editora de New York Times Magazine, fue un brillante artículo de 2018 que informó que ella lideraba un grupo de ex periodistas que seleccionaban las noticias que leerían millones de personas en su teléfono Apple. Ponemos mucho cuidado y reflexión en nuestra selección, dijo Kern, lo cual es malo porque se supone que la información debería ser imparcial. Mucha gente lo ve y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Debido al enorme alcance de la aplicación de noticias de Apple,
Times informó que Kern había convertido silenciosamente en una de las figuras más influyentes de los medios de comunicación en inglés. En 2020, Apple presumió de que su aplicación atraía a más de 100 millones de usuarios activos mensuales en los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y por cierto también en México porque hay mucha gente que tiene el teléfono de la manzanita, que son los políticos que más nos roban, ¿no? Que les alcanza para comprarse el teléfono de 20,000 pesos. El Times declaró que Apple News había evitado la controversia hasta la fecha porque utilizaba a personas como Kern para seleccionar noticias, mientras que sus homólogos de Silicon Valley recurrían a máquinas y algoritmos, no a personas. Mira, la inteligencia artificial, si está sesgada, pues puede hacer lo que haría un izquierdista, ¿no? Pero de forma automática. El Centro de Investigación de Medios, un grupo de vigilancia conservadora, examinó el contenido de las noticias de Apple de pues enero, por ejemplo, y de acuerdo con su análisis, 620 noticias compartidas entre el 1 y el 31 de enero, 440 provenían de medios de extrema izquierda, mientras que 180 provenían de medios centristas, pero que también son anti-Trump. Ninguna provenía de medios de derecha. Ninguna. Ninguna. O sea, eso es un sesgo descarado. El estudio llamó la atención de la Comisión Federal de Comercio, la FTC. Andrew Ferguson, quien envió una carta al CEO de Apple, Tim Cook, advirtiendo que Apple News podría estar violando la sección 5 de la ley FTC, que prohíbe los actos o prácticas injustas o engañosas. La primera enmienda protege la libertad de expresión de las grandes empresas tecnológicas, pero nunca ha extendido su protección a declaraciones. Me refiero que a declaraciones... ¿Dónde estaba? Protege la libertad de expresión de las empresas tecnológicas, pero nunca ha extendido su protección a declaraciones falsas dirigidas a los consumidores, ni exime a los oradores de conductas que el Congreso haya considerado injustas en virtud de la ley, incluso si dicha conducta implica supuestamente libertad de expresión. Así que no es mito, no es mito. Tienen el control de muchas de las cosas que la gente ve, oye. Y a partir de lo que la gente ve, oye, o las cosas que cree, es de lo que van a construir su conducta y sus argumentos. Y luego nosotros somos el eslabón más débil, la parte más baja de todo este sistema informativo. Imagínate todo lo que puede alterar una gran tecnológica como Apple. Bueno, pues con relación a esto no tengo nada más que agregar. Ya por la hora nos vamos directamente a este scroll. Uy, ¿qué pasó? Este scroll de noticias. Tenemos que darle una ajustada, supongo yo. Ahorita lo revisamos. Vamos a revisar esto. No sé qué sea lo que está pasando, pero no logro que lo enfoque debidamente. Ahí está. Bueno, de esto habíamos hablado del funeral del Mencho, que le llevaron 500 coronas de rosas blancas y rojas, todas anónimas. Es un mensaje seguramente de algún cártel, ¿no? O de los líderes del cártel. Funeral del Mencho, el derrotado líder criminal tuvo un ataúd de color dorado. Algunos pensaron que era oro, tal vez no. Funeral del Mencho, impunidad. Bueno, pues la hija del Mencho de nombre Laisha Michelle Oseguera González, alias la jefa de 24 años de edad, asistió al funeral sin ser detenida pese a estar implicada en la desaparición y asesinato de 2 marinos. Funeral del Mencho. Laisha es la hija de Rosalinda González Valencia, familia del grupo criminal González Valencia, que hizo alianza con el Mencho cuando se hizo narcopolicía en 1997, tras ser deportado de los Estados Unidos. Nótese que fue durante el gobierno de José Zárate Camarillo del PRD de López Obrador en Tomatlán, que fue promovido por Andrés Manuel.
El Mencho fue narcopolicía corrupto en el 97 durante el gobierno municipal de el alcalde de... A ver, permíteme, es que no me acuerdo. Ahí debí de apuntarlo, pero no lo tuve. Cabo Jalisco. Cabo Corrientes se llama. Cabo Corrientes. El alcalde de Cabo Corrientes fue Alfredo Antuna Márquez, del Partido del Trabajo. En coalición, pues llegó con la ayuda de Andrés Manuel. Ellos permitieron ser policía narcotraficante para el Cártel del Milenio, grupo criminal que posteriormente se convirtió en el Cártel Jalisco. En aquel entonces eran socios de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y principal patrocinador de las campañas presidenciales de López Obrador 2006, 2012, 2018, también la de Claudia Sheinbaum 2024. Bueno, en el grupo criminal del Cártel Jalisco pidió al youtuber, este es interesante, pidió al youtuber Dross que le mandara un saludo a la hija del Mencho, pero el youtuber argentino dijo, no, yo no le mando saludos a la hija de un criminal. Bien hecho por Dross. Importante también, el vocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, encabezaría una red de propaganda, acoso y desinformación al servicio de Rusia. Por tanto, se convirtió en objetivo también del gobierno del presidente Trump, según la periodista mexicana Dolia Esteves. Además, se le relaciona con el robo de 27 mil millones de pesos para el sindicato SME y el rey del huachicol, Sergio Carmona, según la denuncia de Julio Scherer Ibarra. Ese libro también lo vamos a integrar al grupo de estudio del grupo Premium, de los que ayudan a mantener el canal. También vamos a promover el estudio de ese libro próximamente. De hecho, ya había entregado el primer informe, ¿no? Cancela FIFA el 40% de las 2,000 reservaciones en hoteles de México sin explicar el motivo, pero se sospecha que podría ser por la violencia tras pues la ejecución del Mencho. La violencia no ha cesado, simplemente se está tratando de apartar de nosotros en los medios de comunicación, pero el problema de la narcoviolencia continúa, por supuesto que sí continúa. No se va a calmar, evidentemente, hasta que se den los golpes suficientes para que la organización quede lo suficientemente debilitada como para evitarlo. Es una trampa para eternizarse en el poder la reforma electoral propuesta por Sheinbaum, denunció la senadora Lili Telles. El Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari propone una reforma para cobrar impuestos injustos a personas que tengan más de 100 millones de pesos y destinarlo a un supuesto fondo de justicia social que le serviría a Morena para comprar votos. El periodista Óscar Ramírez descubre cómo Claudia Sheinbaum elimina el alto índice de asesinatos violentos en su gobierno, los pone como accidentes. Dicen, se cayó, o si fue decapitado y enterrado vivo, dicen, bueno, pues sufrió un accidente. Reino Unido, nuevo partido, Rupert Lowe propone crear el partido Restore Britain. Vamos a ver si tiene acogida o recibimiento por parte del pueblo británico, galés, etc. El Instituto Mexicano del Seguro Social muere por negligencia médica un niño de 14 años de edad en el hospital La Margarita. Denunció su madre que se complicó su situación después de una operación. Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, rechaza la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. El youtuber comunista Rusarín, pues declaró, sin ser islámico, que el Islam tiene conocimientos morales millones de años antes que el cristianismo, así lo dijo. Una forma muy fácil de desmentir a Diego Rusarín, pues es el hecho de que el Islam se fundó en el año 610 después de Cristo, casi 600 años después de la aparición de la prédica de Jesucristo. Por tanto, pues no puede decir que sea más antiguo, ni mucho menos superior, considerando toda la violencia que ha implicado el Islam. Rusarín es un youtuber que ha servido al partido narcotraficante Morena en México y a Nicolás Maduro en Venezuela. Cuando fue detenido, Nicolás Maduro eliminó todos sus contenidos relacionados con Maduro donde aplaudía sus crímenes.
Rusarín se ha alegrado, mejor dicho, de la muerte de personas, por ejemplo, en un submarino, que fueron a ver los restos del Titanic. El submarino implosionó, se aplastó por el peso del agua. Y él se alegró simplemente porque los que iban en el submarino eran ricos. Rusarín es capaz de apoyar lo que sea contra Estados Unidos de Norteamérica. Se ha alegrado de la muerte de civiles israelíes o de personas que han perdido la vida en algún accidente estadounidense. Diputados de México se aumentaron el salario a 80,000 pesos mensuales este año 2026. Pemex registra pérdidas por más de 20... esto no sé si sea así, la cifra está aquí así, pero... Bueno, aquí dice 23,000 millones de pesos, pero aquí no me acuerdo si esa era la información. Vamos a verificarla. Sí, no hay error, eso es lo que he estado perdiendo, nada más que aquí hay que hacerle la corrección. Perdió 23,491 millones de pesos por huachicol, es decir, por robo de combustible Pemex, que significa un aumento del 14.4% con relación al año 2024. México, con el dinero del Tren Maya, con el dinero que se ha despilfarrado en el Tren Maya, se podrían hacer 35 elecciones presidenciales. Y Claudia Sheinbaum dice que quiere hacer la reforma electoral para recortar los costos electorales, lo cual es mentira porque si quisiera realmente ahorrar dinero, pues sería necesario acabar con el Tren Maya, que es una hemorragia de recursos, un tren que no sirve absolutamente para nada. Sinaloa capturan a José Manuel N., acusado de asesinar a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, en paz descanse, en Mazatlán, Sinaloa. Como su nombre lo dice, madre buscadora que se dedicaba a encontrar las evidencias de los crímenes practicados por el cártel de Sinaloa, algo que Claudia Sheinbaum y que el mismo cártel no quieren que se sepa. Guerrero, distracción política, detienen a Mauro N., exdirector de tránsito, lo acusan de participar en el caso Ayotzinapa, aseguran que hallaron armas en su casa. En Colima detienen al líder criminal Tijuas, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, supondría que es otro de los golpes a la organización que hemos comentado. En Dubái, un dron iraní impactó con la embajada de Estados Unidos. Afortunadamente, no hay heridos, solo daños materiales. En Morelos confirma la fiscalía que el cuerpo hallado, lamentablemente sí es de Kimberly Ramos. Ahora se investigará su agresor, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de este delito que aquí en México, pues, para donde veas hay una historia trágica? En Morelos detienen a 3 funcionarios de Amacuzac por graves delitos que incluyen homicidio. Condenan a 108 años de prisión a Alejandra N., integrante del Cártel Los Rojos, por el delito de secuestro agravado. Se reduciría a 40 horas laborales para el año 2030 y como máximo 12 horas como horas extra. Sin claridad en Jalisco, explotó bomba en puente que hirió al operador de maquinaria pesada y privó de la vida a un hombre de 40 años llamado Ricardo N. Aseguran que fue una demolición controlada, pero como ocurre el domingo, el día en el que se ejecuta el operativo contra el Mencho, pues hay la sospecha de que podría haber sido un ataque, esto en Puerto Vallarta. Estados Unidos, el comandante estadounidense, dice que los ataques a Irán casi han duplicado los ataques a Irak por el presidente Bush en el año 2003. Sin embargo, no hay mayor comparativa, porque a diferencia de las acusaciones de Bush, Irán sí tenía un complejo de 3 plantas nucleares donde se podía hacer armas de destrucción masiva. Fue financiado por Maduro por $7.6 mil millones la producción de estas armas. En Oaxaca vigilan con drones la ciudad. En Acapulco, gobernado por Morena, hay más de 200 postes que están a punto de colapsar y podrían ocasionar la pérdida de vidas humanas. Son daños asociados a la tormenta y el gobierno de Avelina López no ha hecho nada por removerlos.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos? En Sinaloa, colectivos de búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas del cártel de Sinaloa exigen mayor seguridad para su actividad tras el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle. Coahuila, se registran 500 incendios en Saltillo. En Veracruz, activistas protestan en el estado por la desaparición de personas que no atiende la gobernadora Rocío Nale. En Guadalajara, lamentablemente se registró otro asesinato de otra persona. Bueno, en el Líbano, 6 personas fallecidas por recientes ataques israelíes en el sur de Beirut. Estados Unidos informa que destruyó 17 barcos iraníes y cientos de misiles iraníes que no dieron en donde planeaban dar impacto. Atacó 2.000 objetivos prioritarios en Irán, en tanto que Israel sigue apoyando el operativo con ataques a Teherán. Esta es una nota importante porque nos muestra decididamente cuál es la evolución del campo de batalla, más allá de las narrativas que puedan tener distintos medios. En el Reino Unido hay una alerta por una explosión cerca de un buque en el estrecho de Hormuz, donde Irán amenazó con destruir todos los barcos. El empresario mexicano y precandidato a la presidencia de México, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dice que el gobierno ha sido usado para aprovecharse improvisadamente del pueblo de México. Total Play gana el premio de ser la red más rápida de Internet en México, dirigido por Eduardo Curi Romo. Disfraces. Morenistas dicen ser el partido de los pobres, pero muchos tienen mansiones. Por ejemplo, Rocío Nale tiene su mansión en Veracruz, Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Arturo Ávila en California, en Pasadena, California, y Marina del Pilar en Baja California. Hacen un documental. En el 195 periodo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentan el documental Cuando perdimos el juicio. Habla acerca de la narcorreforma judicial, de los acordeones de Andrés Manuel López Obrador. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum facilita fraudes electorales porque desaparece el conteo rápido de votos conocido como PREP. Ciudad de México denuncia que es mentira que cerveceros de Grupo Modelo pagara concierto de la cantante santera Shakira, pues dado que en sus cuentas oficiales no figura ningún comunicado. Esta nota igualmente la vamos a poner por arriba porque la vamos a destacar. Es apenas una suposición, ¿no? Podríamos decir, pero como no hay un comunicado oficial de Grupo Modelo Cervecero de que ellos hayan pagado el espectáculo, es evidente que otra vez Sheinbaum vamos a tener que conseguir los contratos por otra forma, por hackeo probablemente, para saber cuánto se le pagó a Shakira, pero estaría hablando del orden de 10 millones de pesos. Durante el concierto de Shakira hubo distracciones políticas, se robaron miles de carteras y celulares, detienen a 10 personas por este robo, y entre los 400,000 al evento se les aplicaron inyecciones supuestamente contra el sarampión. Los que han estado siguiendo detenidamente este canal y conocen las investigaciones del doctor Estefan Lanka se estarán preguntando qué rayos les habrán inyectado, porque pues si eso no es así, si no existe el agente patógeno aislado conforme a los postulados de Koch, ¿qué es lo que les están aplicando? Pues eso yo también, créame, yo también quisiera saberlo. Vamos a ver algo de la gente aborregada, ¿no? Y yo estoy muy atento de cómo los llaman y ustedes les dicen que son la gente aborregada y me parece que es un término correcto, ¿eh? Porque sí, la gente está muy, muy aborregada. Ahí está. Este cable es de Televisa, dice, así te puedes vacunar contra el sarampión en concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. Aprovecha tu visita al concierto de Shakira y vacúnate contra el sarampión. Te decimos cómo. Domingo 1 de marzo, dice Shakira para inaugurar el festival Tiempo de Mujeres, o sea, es un discurso de odio feminista. Será un concierto masivo y gratuito, falso, costosísimo, pero no para los que van, sino para los que trabajan. La Loba llega al corazón de México en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
acompañada de la jornada de vacunación contra el sarampión. Es decir, todos los que vayan a la cita que se tiene programada a las 20 horas podrán vacunarse. Por ello, se recomienda llegar con mucha anticipación por la alta afluencia y para que aprovechen para recibir la vacuna. O sea, vean nada más cómo es que a la fuerza quieren imponer esto. En caso de no estar vacunado es importante hacerlo, pues la Secretaría de Salud informó en su reporte oficial que al corte del 26 de febrero la transmisión del virus se mantiene en tendencia al alza. Qué miedo, ¿no? De acuerdo con el reporte, México acumula 11.419 casos confirmados de sarampión atribuidos a 392 municipios. ¿Y cuánto cuesta todo esto? O sea, ¿quién se está robando la lana? Eso no lo van a decir. Eso no le conviene decirlo a Televisa ni a ningún medio que estuvo invitando a la vacunación masiva como parte de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, que es el lema más horrible que se pueda decir, porque pues una mujer fracasada familiarmente, sentimentalmente, pues ahora se ha vuelto mezquina y solo le interesa el dinero. Esa es la realidad de muchos feministas. Ciudad de México, las coreografías de Shakira fueron vulgares, pornográficas y del estilo de un table dance, con movimientos semejantes a relaciones sexuales. Analistas consideran que Morena podría cargar toda la culpa del narcorrobo del huachicol fiscal a Amílcar Olán, sobrino de Felipe Obrador, quien huyó a Suiza con millones de dólares que serían parte del botín que consiguió con los contratos amañados en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y en el tren interoceánico que se descarriló y mató personas, 14 personas. Quieren atontarnos, ¿no? Con las distintas CIOPs para que no te acuerdes de eso tampoco. Jalisco, funeral de Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, custodiado por militares mexicanos, es una ofensa a la memoria de las víctimas y los 27 agentes que murieron en su arresto. Pseudociencia, Ciudad de México, la secretaria de Salud de Clara Brugada, Nadine Gassman, dice que a finales de marzo podría lograrse la inmunidad de rebaño, pero únicamente a través de las vacunas. Surge la pregunta de cómo sobrevivió la humanidad millones de años sin inyectarse nada, ¿verdad? Parece ser que ahora no van a poder sobrevivir con estas inyecciones. En Tepoztlán buscan a los jóvenes responsables de hacer un incendio. Antes de Pascua, antes del Pesaj, así lo llaman los israelíes, los judíos, la luna roja por eclipse surgió el 3 de marzo, coincidiendo con el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Es la fiesta del Purim, que recuerda el relato de la Biblia sobre la reina Esther, reina judía de Persia, que como mediadora anunció de forma figurada la imagen de la Virgen María como mediadora del pueblo de Cristo. La reina Esther salvó al pueblo judío de ser masacrado por un ministro del rey de Persia. El mensaje de Dios es que la Virgen aboga, al igual que otros santos, entre los hombres y Dios. O sea, es el vaso comunicante entre los hombres y Dios, pero además en una categoría especial a la de cualquier santo. Estados Unidos, todos debemos de unirnos para confirmar que Estados Unidos es una nación bajo Dios, aseguró el presidente Donald Trump sin miedo a la censura anticristiana. En Japón, bueno, pues el ministro de Defensa de Japón, de nombre Shinjiro Koizumi, denunció a Irán por su postura nuclear. Dijo que la postura del gobierno japonés es apoyar la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Jamás se debe permitir que el régimen terrorista de Irán tenga armas nucleares. Nuestro compromiso nuclear con Irán es cero, dice el gobierno de Japón a través de su ministro de Defensa. Irán, en la dictadura iraní desde 1980 se ha practicado lamentablemente la pena de muerte a pedradas o lapidación contra mujeres. Revísese el caso de Soraya Manuchehri, asesinada a pedradas en la calle por acusaciones falsas de adulterio que eran por motivos políticos. En la historia, bueno, pues en abril de 1980 de Cuba quieren huir 10,000 personas que se quedan en la embajada de Perú suplicando que los saquen de la isla. Intervencionismo en Irán. Bueno, pues la intervención militar de Estados Unidos en Irán es una derrota para la Rusia de Vladimir Putin. Algunos lo han interpretado así.
Su alianza contra tiranías como Irán, Cuba y Venezuela no fueron garantía de que Estados Unidos no interviniera en tales lugares. Rumores por impactante cambio de imagen especulan que el actor Jim Carrey fue suplantado por otro hombre. Bueno, las cosas que la gente puede creer, pues ya le llegó cierta edad y con la edad pues cambian algunos aspectos, ¿no? Yo creo que es eso, no creo que sea un impostor, aunque ciertamente no se parece para nada. Bueno, pues en la Ciudad de México, además de miles de robos de celulares durante el concierto de Shakira, se aplicaron las inyecciones contra el sarampión. No sé cuántas, porque no hay registro oficial. Usuarios de redes sociales denuncian que las personas les parecen borregos precisamente por correr a buscar las inyecciones y seguir un concierto de este tipo. Tom Homan le responde al Papa León XIV, quien condenó la deportación de criminales de los Estados Unidos, le pide que mejor se aboque a solucionar los problemas de la Iglesia Católica y le recuerda que él vive rodeado de muros que lo mantienen seguro contra los migrantes ilegales. En California, las escuelas no podrán impulsar los cambios de sexo en estudiantes sin avisar a los padres, determina la Corte Suprema de los Estados Unidos, desecha las exigencias del gobernador progresista Gavin Newsom. Irán, Reino Unido, bueno, pues arranca hombre. Esta es ya una nota antigua, pero la quiero comentar porque es el símbolo de los exiliados iraníes. Un hombre se subió a la embajada de Irán y arrancó la bandera islámica del asta bandera. Y, quitando esta bandera islámica, hizo izar la bandera de Persia cuando no había caído en la dictadura islámica en 1979, que tiene un león dorado empuñando una espada y detrás a sus espaldas se puede ver el sol. A esta bandera se le conoce como Shir o Khorshid. Es un antiguo emblema iraní que representa la historia, la cultura y la soberanía de Persia preislámica. La tiranía violenta de la revolución islámica del Irán que se impuso en el 79 cambió la bandera oficial por una que tiene unas letras que dicen en la forma en la que ellos escriben, no sé cómo sea, que dice Alá es grande, Alú al-Akbar, ¿no? Y pues eso refleja pues una invasión árabe islámica a Persia porque realmente es minoritario el culto islámico en Persia y es increíble que ellos tengan dominado el país desde el 79. Por eso el presidente Trump ha llamado en reiteradas ocasiones a que los manifestantes tomen el poder del país, que ahorita es el momento de liberarse de esa dictadura. Con el gobierno de Claudia Sheinbaum, lamentablemente 6 madres buscadoras han desaparecido y 8 fueron encontradas sin vida, es decir, 8 fueron asesinadas. Esta también la vamos a destacar para nuestro resumen de fin de semana. ¿Dónde me quedé? Creo que me quedé por aquí, ¿no? Bueno, tengo una propuesta. Vamos a cerrar aquí. De este momento la redacción abierta. Tenemos que cerrarla. Miren nada más cuánta información se nos va a quedar aquí. Pero la agendamos para otra ocasión. Salvo que salga algo más importante, pues ya algunas de estas cosas ya no las voy a comunicar. De todos modos van a seguir apareciendo en el scroll de noticias donde tú las puedes leer. Vamos a ya casi tener 2 horas de transmisión. Gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y la atenta invitación a que te inscribas en los cursos de estudio, donde estamos analizando precisamente libros muy interesantes, libros que están proscritos. Si tú te inscribes, la única condición es que hagas un donativo para mantener el canal mensualmente y yo te integro al grupo, o si no quieres al grupo, simplemente recibirás todo el contenido que se hace de traducción, comentarios, sistematización del estudio y además para ver cómo va tu avance en el aprendizaje de toda esta información. Gracias a ustedes, gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
todo sea en mayor gloria de Dios. Hasta la próxima.